Hay historias que te marcan, ¿no? Y a veces no es solo la historia, sino cómo está contada lo que la hace, bueno, inolvidable. Hoy vamos a desentrañar una de las más conmovedoras, la de un amor que se cuenta dentro de otro, creando un eco a través del tiempo. Vamos a ver cómo se construye esta doble historia. Y todo arranca con esta confesión, la de un hombre que se considera a sí mismo alguien común y corriente. Pero en estas palabras se esconde la clave de todo, ¿saben? No se trata de grandes eventos, sino de la capacidad de amar con toda el alma. Eso es lo que puede hacer que una vida sea extraordinaria. Y este es el motor de todo el relato. Bueno, para entender esta estructura vamos a hacer el mismo viaje que nos propone el narrador. Empezamos en el presente con un ritual diario muy especial. Luego viajamos a un verano clave del pasado. Vemos cómo ese recuerdo persigue a los protagonistas, llegamos a una elección imposible y al final revelamos el verdadero significado de este viaje por la memoria. Empecemos entonces en el presente. Imaginen la escena. Un hogar de ancianos, un hombre de 80 años que empieza su día. Todo parece muy tranquilo, muy rutinario, pero por debajo hay una misión urgente y una esperanza que parece casi imposible. Y aquí lo conocemos un poco más. Un hombre frágil, con un frío que parece venirle del alma. Lleva un suéter que su hija le tejió hace 30 años. Su rutina es sagrada, y en el centro de todo hay un objeto, un cuaderno gastado, casi deshecho. Pero ese cuaderno no es solo un libro, es su herramienta, es la clave de todo. Y es que su lectura no es un pasatiempo, no, es un verdadero acto de fe. Él es muy consciente de que la ciencia, los diagnósticos, todo está en su contra. Pero su convicción es más fuerte, porque cada día, al abrir esas páginas, no solo está leyendo una historia, está esperando un milagro. Y con esa esperanza en el aire, ¡pum!, nos transporta. Dejamos el hogar de ancianos y nos metemos de lleno en las páginas del cuaderno. New Bern, Carolina del Norte, en el verano de 1932. Aquí es donde comienza la historia de amor que él lee en voz alta. El verano del 32 es el escenario de un amor de esos que parecen de película. Noah, un chico trabajador del pueblo, y Ali, una joven de familia adinerada. Lo que empieza en un festival se convierte en un amor profundísimo, de esos que se juran todo, como restaurar una vieja casa para vivir juntos. Pero, tan rápido como empezó, su mundo se derrumba. Las barreras sociales se imponen y la familia de Ali los separa, así de tajante. El verano se acaba, pero la devoción de Noah no. Le escribe a Ali una carta cada día durante un año entero. 365 intentos de conectar de nuevo, pero la respuesta es siempre la misma, el silencio. Un silencio que va a definir sus vidas por más de una década. Y ahora el cuaderno nos da un salto de 14 años en el futuro. Resulta que el amor de aquel verano no murió, no, se convirtió en un fantasma. Un recuerdo que persigue a Noah y a Ali, cada uno en su vida por separado. Y es que sus caminos no podrían ser más diferentes. Mientras Noah vive una vida de trabajo físico, lucha en la guerra y regresa a su pueblo para cumplir esa vieja promesa de la casa, Ali se mueve en otro mundo. Universidad, voluntariado y el compromiso con un abogado rico y poderoso. Uno parece anclado en el pasado, la otra construyendo un futuro que se ve perfecto. Su amigo Gus lo explica a la perfección. El primer amor te cambia para siempre. Por eso Noah, ya con 31 años, sigue sintiendo la presencia de Ali en cada rincón del pueblo. Es el fantasma del que, en cierto modo, ha estado huyendo, y al que a la vez ha estado esperando. Y entonces, un artículo en el periódico sobre la casa restaurada lo cambia todo. A solo unas semanas de su boda, Ali siente un impulso que no puede controlar. Tiene que volver a New Bern y enfrentar ese pasado que nunca la abandonó. Lo que sigue es un verdadero torbellino. En solo 2 días la pasión de aquel verano resurge con la fuerza de una tormenta. Pero la verdadera tormenta es cuando aparece la mamá de Ali y le confiesa que ella escondió todas las cartas de Noah. ¡Todas! De repente la vida que Ali había construido se tambalea y se ve forzada a tomar una decisión imposible. El futuro seguro que le espera o el amor que nunca pudo olvidar. Y justo ahí, en el punto de máxima tensión, la historia se detiene. El narrador cierra el cuaderno. La elección de Ali queda en el aire. Y de golpe, volvemos al presente, a la tranquila habitación del asilo. Este es el punto crucial. El círculo de la historia está a punto de cerrarse. Es hora de descubrir la verdad detrás del ritual diario y la razón de la esperanza inquebrantable de nuestro narrador. Y entonces, todas las piezas encajan de una forma desgarradora y a la vez hermosa. El anciano narrador es Noah, y la mujer que escucha la historia
cada día como si fuera la primera vez, es su esposa Ale. Ali sufre de Alzheimer, una enfermedad que le ha robado sus recuerdos, su personalidad, la conexión con su propia vida. Para ella, el hombre que se sienta a su lado cada día es simplemente un extraño. Pero aquí está la razón de todo este ritual. Años atrás, cuando fue diagnosticada, Ali le escribió una carta a Noah. Le pidió que cuando ella se perdiera por completo, él le leyera su historia. Tenía la fe de que de alguna manera el relato de su amor la haría volver, aunque fuera por un instante. 49 años. Han pasado casi 5 décadas juntos. Toda una vida de amor, de familia, de recuerdos, una vida que ahora él intenta reconstruir para ella, pieza por pieza, cada mañana. El milagro que Noah espera no es una cura. Es algo mucho más efímero y a la vez profundo. Es ese breve, mágico momento en que al terminar la historia, Ali lo reconoce. Cuando recuerda quién es él, quién es ella, y por unos minutos vuelven a estar juntos. Ese es su milagro. Y esto nos deja con una pregunta que va más allá de la historia. Si estamos hechos de nuestros recuerdos, ¿qué sucede cuando se desvanecen? ¿Puede el amor contado una y otra vez ser un ancla lo suficientemente fuerte como para traernos de vuelta a nosotros mismos, aunque sea solo por un momento